Buenas noches, jóvenes. Iniciamos este mes de estudio acerca del tema Esto creemos. Y en esta noche hablaremos acerca de la Santa Trinidad. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, lo que bien conocemos como H2O. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, o en su forma gaseosa, determinada vapor. Es una sustancia bastante común en la Tierra y también dentro del sistema solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo, y es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de las formas de vida conocidas. Podríamos comparar la Santa Trinidad con el agua, ya que ésta en su estado líquido también la encontramos en su estado sólido y también la podemos encontrar en su estado gaseoso. Si pueden ver ahí, ven el vapor subir del agua hirviendo, el agua en estado gaseoso. Y lo interesante de este ejemplo es que el agua no pierde sus propiedades. Siendo líquido es H2O, siendo hielo es H2O y siendo gas también es H2O. Así que sigue siendo agua, no importa que esté líquido, sólido o gaseoso. Asimismo nuestro Dios, ya sea como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, es el mismo Dios. No pierde ninguna de sus propiedades o atributos. Es nuestro Dios, solo que dividido en tres personas. Y también es muy importante reconocer que nuestra relación con Él es esencial para la vida, es imprescindible y es indispensable en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar, pero más aún, jóvenes, para nuestra supervivencia espiritual. En esta noche vamos a hablar acerca de la Santa Trinidad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a llegar a la comprensión, al conocimiento, no de la teoría, sino de la práctica, de cuán importante eres tú, Padre, en nuestra relación contigo, de cuán importante eres tú, Señor Jesús, para poder accesar al Padre y para poder justificarnos delante de ti por el perdón de nuestros pecados. Y cuán importante eres tú, precioso Espíritu Santo, para guiarnos cada día. Habla a nuestro corazón y permite que esta enseñanza llegue a lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando el agua. Está bien deliciosa, más en estos calores panameños, ¿no? Mateo 3, 13 al 17 nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Les recuerdo, jóvenes, siempre revisar las preguntas que tenemos en el chat. Y de acuerdo a esta historia que encontramos hoy, tenemos que entender que Dios ha puesto su esencia en nosotros. Dios nos ha revelado su esencia de Dios a nosotros a través de la Trinidad. Al hablar de la Trinidad hablamos de esa esencia de nuestro Dios, manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestra historia hoy, Jesús se acerca a Juan para ser bautizado, pero Juan se niega, ya que reconoce que Jesús es Dios y que más bien él era quien necesitaba ser bautizado por Jesús. Por su parte, el Señor Jesús
deja en claro que así convenía que se cumpliera toda justicia y reconoce que era necesario como parte del plan y de su obediencia al Padre y como ejemplo también para quienes habríamos de venir y seguirle. Y en humildad nuestro Señor Jesús cumplió, aún siendo Dios. Nuestro Señor vino a cumplir la palabra de Dios y era necesario como parte del plan de Dios que Jesús diera este paso, a pesar de la sorpresa y el asombro de repente que tuvo Juan. El Señor Jesús estaba por iniciar su ministerio terrenal. Su bautismo era la confirmación de ese especial paso en su vida como parte de su misión. Y es por esa razón por la que vemos en ese instante la presencia del Espíritu Santo como paloma y la presencia del Padre por medio de esa voz desde el cielo, reafirmando y complaciéndose de ver la obediencia del Hijo. La presencia de la Trinidad en ese momento confirma el cumplimiento del plan de Dios para con el hombre. Dios se complace de la obediencia mostrada por nuestro Señor Jesucristo. Esto también me pone a pensar sobre las veces que nosotros complacemos el corazón de nuestro Dios, cuando seguimos su voluntad. Recuerda que el Señor está atento a nuestras vidas, pero también me pone a pensar en las veces en que le ofendemos cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Tenemos que aprender y ser más como Jesús, que a pesar de que era Dios, vino a este mundo, se hizo hombre, vivió como un hombre igual que nosotros, y a pesar de esa lucha que tenemos de continuo con nuestra carne y que Jesús también tuvo, Él supo sujetarse, someterse y vivir en obediencia a su Padre. Jóvenes, vemos también la presencia de la Santa Trinidad desde la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es importante recalcarlo porque Dios se ha manifestado a nosotros, los hombres, desde la creación. Y nos amó al enviar a Jesús. ¿Para qué? Para que tuviéramos a Dios con nosotros. La presencia de Dios hoy, al decidir entregarle nuestro corazón y reconocer nuestros pecados, mora y habita en nuestras vidas. Y ese es un privilegio especial de saber que tenemos un compañerismo directo con la Santa Trinidad también. En la medida que como jóvenes nos identifiquemos con Jesús en nuestro diario vivir, en esa misma medida podemos identificarnos con el Padre y con su Santo Espíritu. Recordemos que la clave está en Jesús, porque Él es el único que es el camino, la verdad y la vida. Jóvenes, la oración de Jesús en Juan 17:11 deja claro cuánto nos amaba. Cuánto el Señor Jesús anhelaba tener una comunión con nosotros, a través del Padre, a través de su misma persona, a través del Espíritu. Pero también nos deja en claro cuánto desea que seamos uno con Él, uno con el Padre, uno con el Espíritu. La pregunta para nosotros en esta noche es, ¿lo anhelamos nosotros también? ¿Anhelamos esa clase de comunión, de ser uno, así como nuestro Padre, el Hijo y el Santo Espíritu son uno? En eso tenemos que trabajar cada día. Como jóvenes de Intino debemos recordar que la Santa Trinidad es el ejemplo para nosotros, para vivir, caminar y andar en unidad con nuestro Dios, pero también con nuestros hermanos. Para terminar, pensemos en nuestra actividad a realizar en esta semana sobre nuestra tropa. Nuestra tropa consiste de un discípulo, 3 guerreros y 9 soldados. Y cuando hablamos de la tropa, hablamos de que la meta de la tropa tiene que ser la unidad. Entonces, quiero que piensen en eso en esta semana. La función de los 3 rangos, ¿cómo la podemos ejemplarizar con cómo se tienen esa comunión, la Santa Trinidad, cómo ellos comparten? ¿Y cómo es que debemos trabajar unidos en la tropa para realizar las metas que nos hemos propuesto en cuanto a la misión que Jesús nos ha dado a nosotros en Intino? Así que, mucho que pensar en esta semana y yo voy a seguir aquí aprovechando el agua. Dios les bendiga. Firme Intino va. Corpus Unum.